Románico Abierto presenta el Campeonato de los Pesos Pesados del Románico Catalán. En el rincón de las pinturas, el gran aspirante al número 1, el Pantocrator de San Climent de Taüll. Tiene casi 1000 años, pero sus colores aún brillan como el primer día. Pero no es el único. Sus grandes rivales son los murales de Santa María de Mur, que hablan del Apocalipsis, y los de Sant Quirze de Pedret, con colores muy intensos y la aparición estelar de la Virgen María. En la categoría de pintura sobre madera, la Virgen también protagoniza el frontal del altar de Avià. Son pinturas con sensación de movimiento, toda una revolución en el románico. Pero cuidado, si hablamos de madera, desde la Garrocha llega la Majestad Batlló, el Cristo más alegre del románico. Está crucificado, pero afronta el dolor y la muerte con resignación. Él tendrá que ganar el título de mejor escultura de madera contra el descendimiento de Erill. 7 contra 1, no es justo. Y finalmente, entrando fuerte en la lista, la Biblia de Ripoll, con ilustraciones y miniaturas únicas en el románico catalán. Quedó tan bien que incluso decidieron esculpirla sobre la portada del monasterio de Ripoll, una auténtica Biblia de piedra. La batalla está servida. ¿Quién será el gran campeón del románico catalán?